Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El tema de hoy se trata de una niña llamada Acacia Bishop que desapareció mientras estaba al cuidado de su bisabuela en la ciudad de Salt Lake, ubicada en el estado de Utah, al oeste de Estados Unidos. El 25 de mayo de 2003, a la hora 18, en un momento que la señora salió de la habitación, su abuela Kelly Lotmel, de 38 años, quien padecía de esquizofrenia y trastorno bipolar, además de consumir diferentes sustancias, secuestra a la niña para hacerla desaparecer y nunca decir qué hizo con ella. Acacia nació el día 29 de octubre de 2001 en Salt Lake City, Estados Unidos, y fue la primera hija de sus padres Adam Bishop y Casey Lotmel, un joven matrimonio que esperó a su hija con gran anhelo y entusiasmo, ya que eran muy unidos y desde hacía un tiempo formaban una pareja sólida y feliz. De la familia de Adam, el padre de Acacia, no se sabe mucho, ya que no se encuentra mucha información porque como no tuvieron mayor protagonismo o intervención en los hechos que narraremos más adelante, no se saben más detalles sobre ellos. En cuanto a la familia de Casey, sabemos que fue criada y educada por su abuela, una señora llamada Linda, ya que su madre e hija de Linda era una persona muy problemática, quien padecía de enfermedades mentales como esquizofrenia y trastorno de bipolaridad. Además, también era asidua consumidora de drogas y no se medicaba para tratar las enfermedades que padecía. En varias ocasiones llegó a vivir en la calle debido a que al tener múltiples adicciones y a su total falta de responsabilidad, no lograba conservar un trabajo estable. También se pudo saber que en varias ocasiones fue detenida por la fuerza policial por ocasionar disturbios en la vía pública y en una ocasión fue llevada a prisión por lanzarle disparos con una pistola de petardos a un niño, ocasionándole algunas lesiones. La relación entre Casey y Kelly hasta el momento que Casey quedó embarazada fue distante y se veían en raras ocasiones. Pero al saber Casey que pronto sería madre, quiso acercarse más a su madre, tratando así de construir una relación más estable, ya que ella quería que su hija tuviera contacto con su abuela y que conociera a su familia. Lo hizo más bien por su hija, ya que ella nunca había tenido mucho contacto con su madre, pero quería que sucediera lo contrario con su hija. Sobre su abuela Linda, solo se sabe que fue quien la crió y que ocasionalmente se encargaba de cuidarles a la niña cuando ellos no podían llevarla con ellos cuando salían a hacer algunos trámites. Fue por esto que le propusieron a Kelly que se fuera a vivir con ellos, con la condición de que tenía que tomar la medicación y luego conseguir un trabajo que le ayudara a independizarse. Kelly se fue a vivir con ellos, comenzó a tomar la medicación y todo parecía ir muy bien hasta que un día, cuando la niña tenía apenas unos meses de edad, el matrimonio le pidió que quedara a su cuidado mientras ellos hacían algunos trámites y ella se quedó sin ningún problema, ya que era su única nieta y estaba muy entusiasmada con quedar como responsable de la niña, aunque sea por algún tiempo. Casey y Adam salieron, demoraron algunas horas y regresaron a la casa. Pero cuando llegaron no encontraron ni a ella ni a la niña. Salieron a buscarla por todos lados y lograron encontrar a Kelly en su casa, pero no veían a la niña por ninguna parte. Estuvieron varias horas preguntándole a Kelly qué había hecho con la niña y ella no lo decía. Llamaron a la policía, pero no llegaron a realizar ninguna denuncia formal, ya que en determinado momento Kelly decidió decirles que la había dejado al cuidado de un vecino porque ella no tenía tiempo para cuidarla. Pero lo que había hecho en realidad fue que la había escondido en un sótano. Al pasar por este gran susto, el matrimonio dejó de confiarle a la niña a Kelly y le dijeron que ya no podía quedar más a solas al cuidado de la niña y que no le iban a prohibir que la vea, pero cuando la viera sería solo bajo la supervisión de un adulto responsable. Kelly continuó teniendo contacto con la niña, pero solo de manera supervisada, ya que no tuvo más la oportunidad de quedarse a solas con ella y menos por largos periodos de tiempo.
El 25 de mayo de 2003, Casey y Adam tuvieron que salir a realizar unos trámites donde no podían llevar a la niña. Por este motivo le pidieron a la abuela de Casey que la cuidara mientras ellos se ausentaban y ella aceptó. La señora la llevó para su casa y la niña permanecía bajo su supervisión mientras ella se dedicaba a limpiar la casa. Luego llega Kelly, su hija y madre de Casey, y se ofrece para ayudarla con la limpieza y el cuidado de la niña. En determinado momento, según relató más tarde Linda, ella sale de la habitación donde se encontraba con la niña por apenas un momento, dejando a la niña, que en ese momento tenía 1 año y medio, jugando con una muñeca. La habitación donde se dirigía quedaba al lado, por lo que no llevó a la niña con ella. Cuando regresó, ya no estaba ni la niña, ni Kelly, ni tampoco la muñeca que la niña estaba jugando. Las buscó por toda la casa hasta darse cuenta que su desaparición no fue casual, sino que Kelly se había llevado a la niña intencionalmente. Inmediatamente decide llamar a los padres de la niña, los que no demoraron mucho en llegar a la casa. Llamaron a Kelly en reiteradas ocasiones, pero ella jamás les respondió. También buscaron por todos los lugares donde sabían que ella frecuentaba y no hubo manera alguna de encontrarlas. Decidieron realizar la denuncia a la policía, pero no fue sino hasta el otro día que se decidió realizar la búsqueda de la niña. Pero pasaban y pasaban los días y no tenían ninguna noticia ni de la niña ni de ella. La buscaron hasta en los lugares donde sabían que ella compraba drogas y tampoco sabían nada de ella. Luego de varios días se supo que la policía recibió una llamada de la policía de Idaho diciendo que les notificaron que habían visto a Kelly en la planta hidroeléctrica del río Snake. Al parecer había ingresado allí pidiendo ayuda a gritos, empapada y diciendo que la niña se le había caído al río. Al enterarse de esto, inmediatamente los empleados de la misma apagaron las turbinas para evitar que la niña fuera absorbida por ellas. Se realizó una búsqueda minuciosa con buzos por todo el área y nunca encontraron nada. Solamente se encontró la muñeca de la niña y los zapatos de Kelly. La policía llegó a creer que se trataba de un caso de asesinato-suicidio, ya que Kelly llegó empapada a pedir ayuda. Estiman que ella se puede haber tirado al río con la niña para suicidarse y asesinar a la niña, pero ella sobrevivió a la caída y la niña fue llevada por la corriente. En este momento le dijo a la policía que había saltado con la niña al río y que la niña había logrado salir del agua y estaría aún con vida. Pero cuando la llevaron a hacer las primeras declaraciones, cambió totalmente su versión de los hechos. Ahora dijo que ella solo había tratado de mojarle los pies a la niña y que ésta se le había resbalado y caído al agua, pero que ella estaba segura que la niña había logrado salir. El lugar donde se la encontró y donde también sucedieron los hechos quedaba muy lejos de la casa de su madre. En automóvil no podía haber ido porque demoraría menos de lo que demoró para llegar. La policía rastreó todos sus movimientos desde que desapareció de la casa de su madre y supieron que ella quedó en 3 moteles diferentes con la niña. Los funcionarios de dichos moteles dijeron que habían visto bien tanto a la niña como a ella y no notaron nada extraño en sus comportamientos, ya que la niña parecía tener afinidad con ella. También dijeron que en ocasiones iba a verla un hombre de unos 40 años, pero que nunca quedó en la misma habitación con ella y la niña. También que la vieron en varias ocasiones comprar leche y pañales para la niña. La policía nunca llegó a entender por qué ella había tomado esa decisión, por qué había hecho eso con la niña. Pero lo relacionaron con sus trastornos mentales, basándose en que cuando hizo todo eso no estaba en realidad consciente de sus actos, ya que pasaba largos periodos de tiempo sin tomar su medicación. También se llegó a pensar que detrás de todo esto se ocultaría algo más complejo y difícil de sacar a la luz, como por ejemplo la trata de personas, y habrían encontrado en Kelly una oportunidad, ya que ella no contaba con la lucidez mental como para defenderse o darse cuenta de lo que pretendían. Los padres de la niña siguen pensando
que lo que le sucedió a Cassia fue que se la arrebataron a Kelly al encontrarla vulnerable e indefensa debido a su condición y que la niña continúa aún con vida, ya que nunca se encontró su cuerpo. También piensan que ese hombre que la iba a ver al motel tendría algo que ver con la desaparición de Acacia, ya que como dijeron testigos en una segunda ocasión, que este hombre en varias ocasiones fue a buscarlas a las dos al motel y salían los tres juntos. Este hombre nunca pudo ser identificado por la policía. También llamó mucho la atención que Kelly retiró todo su dinero de su tarjeta. Se piensa que tal vez ese dinero y las compras que realizó para la niña se lo entregó junto con la niña a quien se haría cargo de ella. Mientras Kelly estuvo en la cárcel esperando ser juzgada, les escribió cartas en varias ocasiones a su hija y a su yerno, diciéndoles que la niña estaba viva y estaba bien, que quien se hacía cargo de ella la trataba bien y estaba fuera de peligro. Esto les daba esperanza a los padres de la niña, afirmando que ella todavía se encontraba con vida. Los medios de comunicación le dieron muy poca importancia y seguimiento a este caso, a pesar de que se trataba de la desaparición u homicidio de una niña de apenas 1 año y medio. Poco a poco se fueron retirando, tratando de mencionar cada vez menos el caso, tal vez para lograr que fuera olvidado. No tenían ninguna intención de que se realizara su difusión, ya que los patrocinadores de los programas de radio y televisión no querían que los padres de Acacia fueran a realizar declaraciones ni pedidos de ayuda. Ellos llegaron a alquilar un local para instalar allí la base física de la búsqueda de Acacia, donde recibían ayuda de voluntarios, colaboración y apoyo de la gente que seguía de cerca el caso. Pero llegó un momento en que el contrato del alquiler se les venció y los propietarios del local no quisieron renovar ese contrato. Luego de esto decidieron que la base se trasladaría a su propia casa y desde allí continuaron con su búsqueda hasta el día de hoy. La policía también desistió de colaborar, ya que consideraban que fue un homicidio, aunque nunca encontraron el cuerpo. Se basaban en esta hipótesis por los antecedentes de enfermedades mentales de Kelly, de su adicción a las drogas, y que realmente ella no era consciente de lo que hacía ese día. Luego de 2 años de cárcel, Kelly fue a juicio, pero el juez la declaró inimputable. No estaba capacitada para entender que su conducta podía llegar a lesionar a los intereses de sus semejantes, por lo tanto, no se le pueden atribuir las consecuencias de sus actos, ya que según el juez, Kelly no comprendía que lo que hizo fue un delito. Se basó en su historial médico, esquizofrenia y trastorno de bipolaridad, además del constante consumo de estupefacientes. Por todo esto, fue enviada a una institución para personas con problemas mentales. Para el juez, Kelly no podía ser imputada porque en el momento de los hechos estaba fuera de sí, viviendo una realidad diferente debido a la ausencia de su medicación. En el momento del juicio, ella no entendía por qué ni cómo había llegado hasta Idaho. Fue internada en esa institución y allí se encuentra hasta el día de hoy. Se piensa que su caso es irreversible y que lo más probable sea que jamás salga de allí. Actualmente, Kelly continúa enviándole cartas a su hija para hablarle de Acacia, pero ahora se refiere a ella en tiempo pasado, dando a entender que la niña falleció aquel fatídico día. Estas cartas son muy diferentes a las que le enviaba desde prisión cuando no estaba medicada, que se refería a la niña como si estuviera viva. Tal vez este cambio se debe a que ahora está siendo medicada y por eso se da cuenta de la realidad. El cuerpo de la niña nunca fue encontrado y Kelly no se ha estabilizado lo suficiente para ser juzgada, por lo que se piensa que nunca se va a saber la verdad sobre el paradero de la niña. Los padres siguen pensando que la niña está viva, aunque para esta fecha ella ya sería una joven de más de 20 años de edad. Se tiene la esperanza de que con la ayuda de las redes sociales se la pueda encontrar. Se han hecho progresiones de su edad para obtener su actual aspecto, pero en realidad hasta el momento no se ha encontrado nada. Las teorías sobre este caso son diferentes y opuestas. Unos piensan que en realidad Kelly asesinó a la niña y otros piensan que fue víctima de trata de personas.
Son teorías muy opuestas, pero que en realidad no podemos basarnos en ninguna, ya que nunca se encontró el cuerpo como para comprobar que fue asesinada y tampoco se tienen pruebas de que fue secuestrada o arrebatada a Kelly, ya que ella nunca llegó a decir la verdad sobre los hechos porque cambiaba de versión en todas las ocasiones que fue interrogada. Tampoco nunca se pudo identificar al hombre que iba a verla al motel, que podía haber sido quien se llevara a la niña, ya que en varias ocasiones lo vieron juntos salir del lugar. Han pasado muchos años y los padres siguen manteniendo la esperanza de que su hija continúe con vida. Se han hecho muchas progresiones de sus fotografías con la intención de que estén actualizadas y que alguien la pueda reconocer si la vieran en algún lugar. Ellos se han encargado de difundir el caso y mantenerlo activo en las redes sociales con la intención de que el caso de su hija no quede en el olvido, ya que desde hace muchos años, al poco tiempo de la desaparición de Acacia, ya no contaron con el apoyo ni de la policía ni de los medios de comunicación. Por esto tuvieron que batallar solos en esta penosa búsqueda, apenas con el apoyo de voluntarios y algunos familiares. Kelly continúa internada en ese centro de rehabilitación y se cree que nunca saldrá de ahí para poder ser juzgada. Para la policía, el caso continúa abierto e inconcluso, ya que sin cuerpo no se puede afirmar que falleció y por ese motivo la dan todavía por desaparecida. Este ha sido un caso muy complejo, triste y difícil de asimilar, ya que se trata de una pequeña niña de apenas 1 año y medio de edad y su abuela, una persona con trastornos de personalidad y también con esquizofrenia, que no estaba capacitada para cuidar de ella y mucho menos para hacerse cargo de una niña. Es un caso que se trata de algo sucedido a dos personas indefensas, una por la edad y la otra por su incapacidad mental. Por este motivo a Kelly no se la puede enfrentar a un juicio. Ella no entendió en aquel momento y ahora tampoco que el acto que realizó fue un delito que perjudicó a toda su familia, a su hija, a su yerno, a su madre y principalmente a su nieta, que tristemente es la protagonista de este hecho tan triste y también trágico. No se sabe y tal vez nunca se sepa el destino que tuvo la niña aquel día. Tal vez algún día Kelly recupere la lucidez, aunque sea por un momento, y pueda decir qué sucedió en realidad con Acacia aquel día. Mientras tanto, los padres no pierden la esperanza de que algún día, a pesar de haber pasado ya 2 décadas de su desaparición, puedan volver a abrazarla y tratar de recuperar o tal vez compensar algo de todo ese tiempo que no pudieron estar con ella. No pudieron tampoco disfrutar su evolución como persona, verla crecer, ir a la escuela, luego a la secundaria y luego a la universidad. Se perdieron sus logros, sus metas, sus anhelos como persona, en fin, toda su superación personal e intelectual. Esta búsqueda y esperanza será sin lugar a dudas hasta el fin de sus días. Sin nada más que decir, me despido de ustedes agradeciéndoles por haber visto este video y deseándoles una feliz jornada. Nos encontraremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho. Gracias.